Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con las clases de ecocardiografía dentro de la modalidad de POCUS, Point of Care Ultrasound. Recordemos que dentro de la ecocardiografía, esto es una ecocardiografía muy básica y lo que vamos a enseñar es las 4 ventanas más características de la ecocardiografía básica, ¿sí? Recordando un poquito, en el COVID-19, los pacientes que peor le va son los pacientes que tenían algún antecedente de enfermedad cardiovascular, durante la infección tuvieron una activación exagerada del sistema inmune, han tenido antecedentes también de alteraciones metabólicas como insulinoresistencia o diabetes, coagulopatías como por ejemplo una trombopatía, alteración de la coagulabilidad, y pacientes que tienen antecedentes de inmovilidad. ¿Por qué? Porque el COVID da un aumento de la coagulabilidad y entonces va a aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón. ¿Y qué complicaciones puede ocurrir en los pacientes? Arritmias, miocarditis de nuevo, pacientes que no tenían antecedentes cardiovasculares hacen una miocarditis aguda con deterioro importante de la función cardíaca. Como tienen antecedentes de la coagulabilidad, se está viendo también síndromes coronarios agudos, tromboembolismo de pulmón, y todo esto puede llevar a shock cardiogénico. Y se ve también falla cardíaca, sobre todo en pacientes con antecedentes cardiovasculares y que venían con algún deterioro de la función, ¿sí? Entonces, en todos estos pacientes, la ecocardiografía básica o el point of care ultrasound sobre el corazón tiene mucha importancia, ¿sí? Por eso la Sociedad Americana de Ecocardiografía sacó un protocolo enfocado en la evaluación de los pacientes con COVID, que se focaliza primero en los pulmones, con 6 puntos de evaluación. Seguramente Emiliano le ha contado sobre 6 puntos o 12 puntos de evaluación. Lo importante es tener algún protocolo y seguirlo en todos los pacientes, ¿sí? No me quiero andar en la parte pulmonar. Y después en la parte cardiovascular, 4 ventanas, sobre todo, que son las 4 ventanas que nos vamos a enfocar en esta clase, que es la ventana paraesternal de eje largo, paraesternal de eje corto a nivel medio ventricular, apical de 4 cámaras y subsifoidea de 4 cámaras, ¿sí? Con estas 4 vistas podemos tener una aproximación bastante exacta de todas las patologías que vimos que pueden aparecer o empeorarse en los pacientes con COVID, ¿sí? Y después evaluación de la parte vascular, que puede ser por un lado evaluación de la vena cava, que nos sirve para evaluar el estado de la volemia, por un lado, y después para evaluar la posibilidad de sobrecarga de cavidades derechas, sobre todo en tromboembolismo de pulmón. Y después también evaluar trombosis venosa profunda, que lo vimos en las clases, las primeras clases de este curso, ¿sí? Para empezar con las ventanas acústicas, lo primero que vamos a tratar de ubicar al paciente, ¿sí?, lo más cercano a esta posición, ¿sí? Nosotros sabemos que el paciente crítico es muy difícil cambiarle la posición, pero lo que más nos podamos acercar a esta posición, que es lateral izquierda, con el brazo izquierdo levantado y el brazo derecho sobre la cabeza, es lo que más nos acerca el corazón a la pared del tórax y nos permite mejorar la ventana, ¿sí? Obviamente que en los pacientes críticos esto no siempre es posible, aunque sea levantarlo un poquito de la parte derecha ayuda, ¿sí? Y las ventanas que vamos a observar sobre todo son
tres puntos de vista. Cuando hablamos de ventana es el agujerito que nos permite ver el corazón, ¿sí? Y hablamos de una ventana paraesternal, que vemos el corazón desde el frente, pegado al esternón del lado izquierdo del paciente. Apical, que vemos el corazón desde la punta, así para ubicarnos, está un poquito hacia abajo de la tetilla izquierda o en el surco submamario izquierdo, y la vista subsifoidea, que está justo debajo del apéndice sifoides. ¿Sí? Este es un poquito más esquemático. Veamos bien la posición del corazón. Vean que está desde el esternón un poquito más hacia la derecha y sobre todo bien hacia la izquierda, que a nivel del desde el segundo espacio intercostal empiezan a aparecer los grandes vasos, tercer, cuarto espacio intercostal está lo que buscamos como vista paraesternal izquierda, ¿sí? Y en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, es donde ubicamos la ventana apical, ¿sí? La subsifoidea es más fácil porque ubicamos bien debajo del apéndice sifoides. Y con estas ventanas vamos a tener planos de corte. Ustedes piensen que el ecógrafo y sobre todo este traductor sectorial lo que hace es como un abanico, y ese abanico nos permite cortar el corazón en diferentes planos. Si ponemos en la vista paraesternal, que sería esta vista, y ponemos el traductor, el abanico, en este sentido, apuntando hacia el hombro derecho del paciente, vamos a cortar en este plano, que es el plano del eje mayor, ¿sí? Por eso decimos que es el eje largo, ¿sí? En este caso paraesternal. Si hacemos perpendicular a ese eje, es el eje menor, que cortamos al corazón como si fuera un chorizo en sentido transversal, ¿sí? Y después el eje de las cuatro cámaras, ¿sí? Que lo vemos desde la vista apical, cortando el corazón en sentido transversal al eje mayor, ¿sí? Ahora lo vamos a seguir viendo un poco más esquemático. ¿Ah? La primera vista que empezamos a ver es la vista paraesternal izquierda de eje largo, ¿sí? Para ello, ustedes piensen que la mejor vista paraesternal es la vista que está lo más arriba posible y pegado al esternón sobre el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, empezando desde bien arriba, pegado al esternón, vamos bajando, ¿sí? Con la marquita del traductor apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Vamos bajando hasta que aparece la imagen que ahora vamos a ver, que sería la imagen del eje largo, ¿sí? Y cortamos al corazón en este sentido, en sentido longitudinal, como muestra la imagen. El paciente entonces, si lo podemos colocar en este sentido, bien, y si no, en posición supina está bien también, ¿sí? Con la marquita del traductor, ¿sí? La marca del traductor apuntando al hombro derecho, partimos desde bien arriba y vamos bajando bien pegado al esternón, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, lo que buscamos ver es esta estructura, ¿tá? Vemos esta estructura, perdón, vemos esta estructura, vemos partiendo, este es donde parte el traductor, lo más pegado al traductor es el tracto de salida del ventrículo derecho, esto es aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ¿sí? Vean que estas tres estructuras en un paciente normal tienen más o menos el mismo diámetro. Este diámetro con este diámetro y este diámetro es más o menos igual. Y acá vemos el ventrículo izquierdo con el septum interventricular y la pared posterior, ¿sí? Acá lo vemos esquematizado, aurícula izquierda, aorta y callado de la aorta, ¿sí? Y acá vamos a ver un video.
¿sí? Fíjense lo que yo decía, este tamaño del ventrículo derecho es similar a este tamaño de la aorta y es similar a este tamaño de la aurícula izquierda. Fíjense que el tamaño de la aurícula izquierda varía en el ciclo, es similar al mayor tamaño de la aurícula izquierda, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo con su septum y pared posterior. ¿Sí? Lo que buscamos para buscar una buena vista para external eje largo es que estas paredes, esta y esta, estén lo más paralelas posible. En este caso se ve que se cierra un poco hacia la punta y eso tratamos de evitarlo en el paciente buscando alguna rotación en este sentido del traductor, ¿sí? Lo que buscamos también es que el septum interventricular se continúe con la pared anterior de la aorta, la valva anterior mitral se continúe con la pared posterior de la aorta y la pared posterior del ventrículo izquierdo se continúe con la pared posterior del aurículo izquierdo, ¿sí? Y esta imagen circular que se ve acá es la aorta descendente a nivel torácica, ¿sí? Esta imagen es muy útil para distinguir derrame pericárdico de derrame pleural, ¿sí? El derrame pericárdico se aloja pegado al corazón y aleja la aorta del corazón, mientras que el derrame pleural se aloja un poquito más alejado del corazón y junta la aorta con el corazón. En esta vista también podemos evaluar diámetros de la aorta, ¿sí? En este sentido, un valor normal de estos son 40 milímetros, una aorta un poquito más allá de 40 milímetros está dilatada y cuando es mucho mayor que esta, probablemente esté teniendo algún problema en la aorta ascendente, ¿sí? Esa es la primera vista para external izquierda de eje largo. ¿Qué nos permite ver esta vista? Nos permite medir, nos permite evaluar tamaños, nos permite evaluar función también, que ahora lo vamos a ver en la próxima clase, nos permite evaluar cómo abren las válvulas, cómo cierran las válvulas, ¿sí? Es una vista que es muy útil si logramos una buena ventana, ¿sí? En pacientes ventilados a veces no es tan fácil conseguir una buena ventana, ¿sí? Y si cuesta conseguir una ventana, ¿qué cosas podemos hacer? Tratar de apretar lo más que se pueda, ¿sí? en el espacio. Si hay una sombra acústica que nos esté molestando, hay que tratar de buscar bien el espacio intercostal porque probablemente estemos sobre una costilla, ¿sí? Pedirle al paciente que expire, ¿sí? o hacer la vista en una expiración del respirador ayuda a que una lengüeta que probablemente esté tapando se mueva del medio, ¿sí? Bueno, en principio nada más. La segunda vista es para external izquierda de eje corto, ¿sí? Recuerden que para external izquierda de eje largo estaba la marquita del traductor apuntando al hombro derecho del paciente, con una rotación más o menos de 90 grados, 60, 90 grados, pasamos a apuntar la marquita del corazón del traductor hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿sí? Y entonces pasamos de cortar al corazón en eje largo a cortarlo en eje corto en sentido transversal. Y lo que vemos es esta imagen. Vamos a buscar esta imagen a este nivel, ¿sí? Que se van a ver en el medio los músculos papilares, pero no se ve acá válvula mitral, pero se ven los músculos. Si no se ven los músculos, quiere decir que estamos a un nivel demasiado apical. ¿Y por qué vamos a buscar este nivel? Porque este es el mejor nivel para evaluar contractilidad del corazón, porque en este nivel están determinados los tres territorios vasculares. El territorio anterior, que depende de la descendente anterior, el territorio lateral, que depende de la circunfleja, y el territorio ínfero posterior, que depende de la coronaria derecha. El territorio
este posterior o inferolateral depende de ambas arterias, tanto de circunfleja como de coronaria derecha. Entonces acá está un poquito más esquemático. Recuerden que en el parasternal eje largo cortábamos al corazón en este sentido, ¿sí? Cuando rotamos 90 grados pasamos a cortarlo en sentido transversal y recuerden que la marquita estaba apuntando hacia el hombro izquierdo, ¿sí? Y después dijimos que vamos a buscar de cortarlos a este nivel en el que se ven los músculos papilares, pero se deja de ver la válvula mitral. Pero para pasar de un segmento a otro, simplemente con movimiento de tilteo, es decir, manteniendo el mismo punto de apoyo, movemos la cola del trauctor apuntando más hacia la base o más hacia la punta del corazón, ¿sí? Y vamos a pasar de una vista de grandes vasos a una vista de válvula mitral. El primer nivel es grandes vasos, después grandes vasos, después una vista de válvula mitral, músculos papilares y apical, ¿sí? Entonces, la segunda vista que vamos a buscar es eje corto a nivel de músculos papilares y es esta. Lo que buscamos en esta vista es tratar de que el corazón esté lo más redondo posible, ¿sí? Y recuerden que en el medio se tienen que ver los músculos papilares, ¿sí? Cuando se ven los músculos papilares, uno sabe que está a nivel medio ventricular, ¿sí? Entonces tiene los 3 territorios vasculares bien definidos. Si está a nivel muy apical, no voy a tener los 3 territorios porque la punta está irrigada por solamente la descendente anterior, ¿sí? Mientras que a un nivel muy basal, puede ser que no esté afectado y la arteria esté afectada un poquito más distal, ¿sí? Eso por ahí es un poco fino para los objetivos de esta clase. Dijimos que si apuntamos un poquito más hacia la base, vamos a ver la vista de grandes vasos, y lo que se ve en la vista de grandes vasos, que se ve acá, en el medio se ve la válvula aórtica con sus 3 valvas, se ve la aurícula derecha, todo el tracto de salida del ventrículo derecho, y acá la válvula pulmonar y la válvula tricúspide, acá abajo la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta vista? Esta es una vista parasternal izquierda de eje largo. Fíjense que este paciente tiene mucha calcificación acá a nivel de la válvula y parece que abre muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Es buscar esta válvula, la válvula aórtica, en sentido transversal a esto, y la vemos acá, ¿sí? Y vean que acá se ve una válvula que está muy calcificada porque se ve muy blanca, y hay una valva que prácticamente no se mueve y solo 2 de estas se mueven y se mueven poco, ¿sí? Este paciente puede tener una estenosis aórtica en grado importante, ¿sí? Imagínense si este paciente se infecta con COVID y tiene un deterioro hemodinámico eh, o una necesidad de mayor volumen sistólico, esto lo puede llegar a descompensar una estenosis aórtica. Entonces, fíjese que solo con 2 vistas uno puede sospechar una estenosis aórtica severa, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 vistas para esternal izquierda de eje largo, para esternal izquierda de eje corto a nivel medio ventricular, y solo con movimiento de tilteo podemos ver los grandes vasos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las vistas apicales y básicamente nos vamos a centrar en una de ellas, que es la vista apical de 4 cámaras, ¿sí? Recuerden la posición del corazón en el tórax, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es el corazón desde la punta, ¿sí? Recuerden, para las 2 primeras vistas veíamos el corazón desde acá, teníamos la marquita del traductor apuntando hacia el hombro derecho en el paraesternal eje largo, apuntando hacia el hombro izquierdo en el paraesternal eje corto, y ahora en el apical de 4 cámaras la marquita del corazón va a estar apuntando hacia la izquierda del paciente, ¿sí?
hacia la izquierda del paciente, y si está en decúbito lateral izquierdo, hacia la camilla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar es cortarlo en el sentido del plano de 4 cámaras, ¿sí? Acá está la vista, en el parasternal estamos pegados al esternón, en el apical estamos desde la punta, ¿sí? Algunos dicen que uno puede buscar el choque de punta y poner el traductor en donde está el choque de punta. A mí la verdad que no me funciona esa técnica, y lo que hago es desde la tetilla busco 2 trasveses de dedo más caudal y un trasvés de dedo más lateral. Más o menos por ahí empezar a buscar la punta, ¿sí? Y lo que vamos a ver es esta imagen que está acá abajo, que está representada con esto. Vemos la punta, pared lateral del ventrículo izquierdo, septum, pared libre del ventrículo derecho. Válvula mitral, válvula tricúspide, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interauricular, ¿sí? Y la vista es esta, ¿sí? ¿Qué características tiene esta vista? Primero, que la punta del ventrículo izquierdo está en la punta de la imagen, que es la punta donde está el traductor. Entonces nos focalizamos en el centro de la imagen, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo ideal es ubicarse bien en la punta del ventrículo izquierdo. ¿Y qué características tiene la punta como para uno saber que estamos realmente en la punta? Primero, que está lo más caudal que se pueda, ¿sí? Uno tiene que tratar de buscar la vista apical lo más caudal que se pueda. Y después, fíjense cómo la punta en este caso tiene un cierre triangular, ¿sí? Cuando la punta tiene un cierre circular, tenemos que sospechar que estamos haciendo un corte oblicuo de la punta, y esa no es la punta real, ¿sí? Entonces tiene un cierre triangular, y el músculo de la punta es más delgado que el músculo de las paredes que lo aledañas, digamos, las paredes cercanas. Entonces, el músculo de la punta es lo más delgado dentro de los músculos que hay por ahí. Si vemos una punta que está más engrosada, también podemos sospechar que no estamos haciendo un corte estricto de la punta. Y después, este es un dato que es importante, fíjense cómo la válvula mitral está localizada un poquito más, la válvula tricúspide está localizada un poquito más apical que la válvula mitral, ¿sí? Dejando en el medio un septum que separa el ventrículo izquierdo de la aurícula derecha, ¿sí? Ese septum se llama septum interauriculoventricular y siempre contacta el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, ¿tá? Fíjense, además, esta vista es muy buena para comparar tamaños de los ventrículos, además de para ver la función, que después lo vamos a ver en la clase siguiente, pero fíjense que el ventrículo derecho, este diámetro del ventrículo derecho es 2/3 este diámetro del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando ambos diámetros son iguales, hablamos de una dilatación leve a moderada del ventrículo derecho, y cuando el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo, es una dilatación ya severa del ventrículo derecho. Y también es importante ver cómo el ventrículo izquierdo ocupa la punta del corazón, ¿sí? Fíjense que prácticamente el ventrículo derecho ni llega a la punta, ¿sí? En caso de que el ventrículo derecho ocupe la punta del corazón, también hay que sospechar una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Acá está lo del septum interauriculoventricular que les comentaba recién, ¿sí? Acá se ve mejor. Este septum contacta siempre con el ventrículo izquierdo y con el ventrículo derecho. Esto es para que nos ubiquemos en la imagen. A veces uno agarra el traductor al revés y nos puede confundir que el ventrículo derecho está dilatado o lo que sea, ¿sí? Entonces, para ubicarnos bien en la imagen, acuérdense que la tricúspide siempre está más apical que la válvula mitral. Después, una
variante de la vista apical de 4 cámaras es la apical de 5 cámaras, ¿sí? Que lo que hace no es otra cámara, sino que lo que se ve es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. ¿Cómo se hace para pasar de un 4 cámaras a un 5 cámaras? Lo único que se hace es con movimiento de tilteo, ¿sí? Acuérdense que estamos así, con la marquita apuntando al lado izquierdo del paciente, en movimiento de tilteo apuntamos un poquito más hacia arriba y aparece la válvula aórtica y la aorta ascendente, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Fíjense que la imagen es lo mismo que veíamos del 4 cámaras, pero se ve bien el tracto de salida del VI y la válvula aórtica, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta vista? Sobre todo para alinearnos bien al flujo de tracto de salida del VI y de válvula aórtica, que nos permite medir flujo de aorta y BTI del tracto de salida del VI para determinar volumen sistólico, volumen minuto, etc. Entonces, hasta ahora tenemos 3 ventanas importantes: para external eje largo, para external eje corto a nivel de músculos papilares y apical de 4 cámaras, ¿sí? 3 vistas. Ahora vamos a agregar una cuarta dentro de las principales vistas de focus, ¿sí? Que es la vista subcostal o subsifoidea de 4 cámaras, ¿sí? Esta vista, si el paciente siempre está en decúbito supino, ponemos la marquita del traductor apuntando hacia la izquierda del paciente, al igual que en la vista apical de 4 cámaras. Fíjense cómo se agarra el traductor, ¿sí? Poniendo el brazo por sobre el cable, ¿sí? Y toda la mano sobre el traductor. Esto nos permite bajar el cable apuntando más hacia arriba y meternos debajo del espacio subcostal, ¿sí? O debajo del diafragma sería, para poder ver mejor el corazón, ¿sí? No es tan importante meterse, venirse hacia el lado izquierdo del paciente, porque debajo del apéndice sifoides está el hígado, que nos da una buena ventana para poder observar bien el corazón, ¿tá? Y entonces cortamos el corazón desde abajo en el mismo plano que lo cortaríamos desde acá. Entonces es un plano de 4 cámaras, nada más que lo cortamos desde otro lado, ¿sí? Y lo que vemos se ve así. Lo que está pegado al traductor es hígado, después sigue ventrículo derecho, aurícula derecha, septum, ventrículo izquierdo, válvula mitral y aurícula izquierda, ¿sí? Acá está un poquito más esquematizado. Y en movimiento se ve así, ¿sí? Esta vista es buena para ver función de ambos ventrículos, para ver sobre todo derrame pericárdico. Vean que bien se ve. Si hay derrame pericárdico, se acumula ahí, pegado al hígado, así que se ve muy bien, ¿sí? Y después también se pueden hacer vistas de eje corto desde acá, que bueno, por ahora no vamos a ahondar mucho en eso, ¿sí? Y por último, la otra vista que vamos a ver es la vista de vena cava, ¿sí? Fíjense que en la vista apical de 4 cámaras cortamos el ventrículo izquierdo en el plano de 4 cámaras, con la marquita apuntando al lado izquierdo. Lo que hacemos en esta vista es rotar el traductor, en vez de apuntar hacia el lado izquierdo, apuntar hacia la cabeza del paciente, ¿sí? En posición cefálica, y cortaríamos ambos vasos. Ahí se ve la vena cava inferior y la aorta. Entonces cortamos en sentido longitudinal, y fíjense que siempre tratamos de mantener un poco apuntando hacia cefálico, porque seguimos manteniendo el hígado como ventana, ¿tá? Entonces
Estas son las vistas de eje corto que también les quería mostrar para que vean que desde un subsifoideo también se puede ver el eje corto y en algunos pacientes tienen buena ventana, ¿sí? Sobre todo los pacientes que están muy insuflados tienen buena ventana subsifoidea y vean que bien nos permite ver la contractilidad y la función, ¿sí? Entonces en la vista, después para ver ambos vasos, la vena cava inferior, ¿sí? Apuntando un poquito hacia arriba, por lo que nos permite seguir viendo hígado, vemos la vena cava inferior, ¿sí? Fíjense que, recuerden que la vena cava inferior está hacia el lado derecho del paciente, entonces con mínimo movimiento de tilteo apuntamos hacia el lado derecho del paciente, ¿sí? Y es muy común confundirse la vena cava inferior con la aorta, ¿sí? Recuerden 3 características de la vena cava inferior para no confundírsela con la aorta. Primer característica que es obvia, desemboca en la aurícula derecha, ¿sí? Siempre busquen que la vena cava desemboque en la aurícula derecha para no confundirse. Segundo punto, la vena suprahepática viene desde arriba y desemboca en la vena cava inferior cercana al corazón. Si no vemos vena suprahepática desembocando, sospechemos de que no estamos hablando de la vena cava. Y tercer punto, que la vena cava inferior está rodeada de hígado, tiene hígado arriba y tiene hígado abajo, ¿sí? Tiene hígado proximal y tiene hígado distal. En cambio, la aorta tiene hígado arriba, pero atrás tiene sombra acústica, ¿sí? Porque la aorta está pegada a las vértebras, entonces va a dar una sombra acústica, ¿sí? Traten de buscar esas 3 características para no confundirse con la aorta. Y después de ahí, para pasar a la aorta, ¿sí? Con un simple movimiento de tilteo, en vez de apuntar hacia la derecha del paciente, de la columna del paciente, digamos, apuntamos hacia la izquierda de la columna del paciente y pasamos a ver aorta, ¿sí? Fíjense que la aorta no llega a la aurícula derecha, no está rodeada de hígado porque tiene hígado adelante, pero atrás tiene algo ecogénico, ¿sí? Y después sombra acústica, no llega a tener hígado. Y bueno, este si le agregamos color tiene un claro flujo pulsátil y no se puede confundir con la vena cava, ¿no? Y esta vista puede servir para ver disección, aneurismas aórticos, ¿sí? Pacientes obviamente con algún antecedente, ¿sí? Y bueno, esta era la última vista, entonces recordemos, 4 vistas fundamentales vamos a usar en el Point of Care Ultrasound para valorar al paciente, que son la vista paraesternal de eje largo, con la marquita del traductor apuntando hacia el hombro derecho del paciente, paraesternal eje corto, con la marquita apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente, cortando al corazón en sentido transversal y vamos a buscar el nivel medio ventricular, que es donde están los músculos papilares. Tercer vista, la marquita del corazón apuntando hacia la izquierda del paciente y vemos al corazón desde la punta. Es el eje apical de 4 cámaras, ¿sí? Y después de ahí vamos a la cuarta vista, que es el subsifoideo de 4 cámaras, con la marquita también apuntando hacia la izquierda del paciente o hacia la izquierda del paciente, en el caso del subsifoideo. Bueno, esto sería todo. La próxima clase es función sistólica del ventrículo izquierdo. Hasta luego.